Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de antecedentes y cómo hacer un planteamiento de problema para su trabajo de tesis. Antes, quiero recordarle cuáles son los componentes de una tesis. La tesis es un documento que contiene los resultados de una investigación realizada por ustedes. Y como requisito es obligatorio y es necesario para su graduación. Ustedes deben presentar su tesis para poder optar por un título universitario. Por ser un documento académico, requiere que cada una de las partes que la componen sean detalladas y diferenciadas de forma precisa. Ahora mismo, en el curso de metodología, nosotros estamos hablando acerca de anteproyecto. Después que ustedes tengan su anteproyecto listo, nosotros lo vamos a presentar a los asesores. A cada asesor podemos asignar un anteproyecto para fines de acompañamiento. Luego, ustedes comienzan a hacer su informe final junto con su asesor, con la orientación del asesor, y luego que terminan su informe final, vamos a hacer una evaluación, la defensa que usted va a tener de su tesis, y luego viene el proceso de graduación. Vamos a ver cuáles son los componentes de anteproyecto. Título de proyecto, antecedentes, planteamiento de problema, justificación, objetivos, marco teórico, hipótesis, variables, metodología y las técnicas que ustedes lo van a usar, cronograma de actividades, presupuesto y la bibliografía. Y luego que usted termina su anteproyecto, junto con el asesor, comienzan a hacer su informe final. Deben colectar datos, analizar e interpretar los datos, hacer tablas, las gráficas para resultados, discusión, conclusión y recomendaciones. Entonces, volviendo al componente del anteproyecto, nosotros comenzamos en los primeros videos, hablamos sobre cómo formular una pregunta de investigación. Luego ustedes ya tienen su pregunta de investigación, por las razones que mencionamos y motivaciones, entonces formularán título de tesis. Luego que tengan su título de tesis, que sepan de qué van a hablar, de cuál es la línea de su investigación, qué quieren demostrar, entonces deben buscar, luego de tener su título, antecedentes nacionales e internacionales, todos los trabajos relacionados con su tesis. Cuando hablamos de antecedentes, ¿qué quiere decir eso? En esta sección, en esta parte de su tesis, se incluye estrictamente las referencias bibliográficas necesarias que fueron consultados por los autores, o sea, ustedes, que sustentan el problema y que evidencia que se ha estudiado sobre el tema. O sea, van a buscar todo lo que estudiaron, todo lo que encontraron sobre su tema, que lo han hecho hasta ahora otros investigadores, y lo van a determinar, se va a evidenciar qué falta por investigar. Resumida en un texto de 1 o 2 páginas. O sea, antecedentes no pueden ser más de 2 páginas.
tratan que se colocan eso en 2 páginas. Es un texto que resume el conocimiento actual sobre el problema a estudiar, sustentando en hallazgos de textos consultados. ¿Dónde vamos a buscar esos conocimientos? Podemos usar artículos originales que podemos encontrarlo en revistas indexadas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, libros, entrevistas. En nuestra carrera de ciencia de la salud, lo que más usamos, artículos originales. Por el tipo de estudios que nosotros hacemos, el diseño metodológico que mencioné anteriormente, la mayoría de las tesis que nosotros realizamos son con un diseño metodológico observacional descriptivo. Entonces, quiere decir que usaremos más artículos originales. Revisiones sistemáticas y metaanálisis, en especial metaanálisis, van más allá que estudios descriptivos. Se hacen más en los estudios experimentales. Entonces, buscaremos más artículos originales en revistas indexadas. Es incorrecto citar datos contenidos en la introducción de artículos revisados. Quiere decir que no tenemos que ir a introducción. Mejor vamos a resultados y conclusiones y recomendaciones. Es más fácil. Quiero mencionar el concepto de revisiones sistemáticas para su mayor conocimiento. Es un resumen de la información que se conoce acerca de determinado tema o problema de salud. Quiere decir que un investigador busca decenas de artículos científicos relacionados a un tema y hace un resumen de todo y lo publica como un review o una revisión sistemática. La mayoría de esos reviews se hacen en estudios experimentales. ¿Qué es metaanálisis? Es un conjunto de herramientas estadísticas que son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios. ¿Qué quiere decir? Que el investigador, el autor o autores buscan decenas de estudios ya realizados y buscan los resultados estadísticos de todos esos artículos y hacen una comparación y sacan una conclusión. A eso nosotros llamamos metaanálisis. Volviendo a antecedentes, al hacer la cita de la bibliografía consultada, evitar hacer copia y pega del mismo. No podemos hacer copia y pega. Es ilegal y es penalizado. Es solo resaltar el dato de interés sin referir autores. No tenemos que mencionar nombre de autor. Es el error común. No tenemos que decir cuál fue metodología. No debemos hablar de los objetivos. Todo dato o información extraída de un documento debe ir seguido de su correspondiente cita bibliográfica. Si estamos copiando una oración de un artículo de un autor, debemos ponerlo entre comillas y al final poner la cita bibliográfica. Pero si estamos para hacer un parafraseo, parafraseando el documento, leyendo el documento y nosotros vamos a escribir lo que entendemos de ese concepto, en este caso no va entre comillas.
Eso fue la interpretación de nosotros sobre un parágrafo, un estudio o sobre una oración de un autor en un artículo. Si lo describo, si en mi trabajo solamente lo digo lo que entendí del artículo, no tengo que ponerlo entre comillas, pero si voy copiando lo que está exactamente dentro del artículo, debo ponerlo entre comillas para evitar complicaciones, evitar plagio. Se debe usar las referencias con una fecha de publicación de no más de 5 años, al menos que sea una publicación histórica o muy importante relacionado con tema de tesis. Eso no es 100% correcto. Si yo tengo un artículo que tiene 6 años, es importante, puedo usar. Pero trataremos, por los cambios que hay, por cambios rápidos de conocimiento en la ciencia, ya lo que se generó, los conocimientos que fueron generados hace 5 años, muy probable que ya no sean válidos. Entonces tenemos que ir actualizando todos los conocimientos. Vuelvo, repito, no necesariamente tiene que ser 5 años. Puede ser que sea un artículo publicado hace 30 años, pero por su importancia histórica podemos mencionar. ¿Cuál es el orden lógico de los antecedentes? Hay muchas formas, pero lo más recomiendan es que sea en orden de fecha de publicación, que va de más viejo hacia más nuevo, más actualizado. Puede ser en orden de importancia. O ponemos primero lo menos importante, después vamos a dar más datos a llegar hasta el punto importante de nuestro objetivo. Puede ser comenzando con publicaciones internacionales y luego llegar a publicaciones nacionales. Usted puede elegir cualquier de esos tipos de orden lógico o una combinación entre ellos. Aquí pongo algunos ejemplos de antecedentes. Por ejemplo, en este caso, esa persona hizo copia y pega de resumen o de abstract de un artículo. Como ven, fue copiado y pegado. Y está poniendo objetivos, porcientos, está poniéndolo todo. Eso es incorrecto. No podemos hacer copia y pega de abstract de los artículos y ponerlo en nuestro trabajo. Eso no se puede hacer. Es incorrecto. Aquí tengo otro ejemplo. Un ejemplo más decente. Aquí dice, el título del artículo, composición corporal de madres e infantes dominicanos y su asociación con la ingesta de leche materna. Queremos saber qué relación hay entre, por ejemplo, peso corporal de madre e infantes dominicanos con uso de leche materna, esos niños. Como pueden ver, esos antecedentes comienza con un artículo relacionado con República Dominicana. Luego viene y habla sobre lactancia materna. Habla sobre lactancia materna y luego viene y habla sobre otra variable que es composición. Viene a hablar sobre lactancia materna y composición corporal de la madre e infante.
Y como pueden ver, tiene su orden lógico. Comenzamos con los variables, después hablamos de antecedentes. En este caso comenzó en República Dominicana y luego siguió datos internacionales. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. El título es Evaluación del potencial antitrombocitopénico y antiagregante plaquetario de extracto de hoja de carica papaya, la lechosa, cultivado en República Dominicana para tratamiento de dengue. ¿Qué quieren hacer esos investigadores? Quieren saber si el uso de hoja de lechosa puede funcionar como un tratamiento en caso de dengue hemorrágico. Entonces, mira cómo comienzan ellos. Hablan sobre las plaquetas, función de las plaquetas, o sea, estamos hablando de los variables que están en el título, efecto de las plaquetas, función de las plaquetas, y luego vienen y comienzan a hablar sobre coagulación sanguínea, hacer citas, trabajos sobre el tema, y luego terminan con citas internacionales. Aquí podemos ver, menciona 13 ensayos clínicos aleatorizados y controlados demuestran que el incremento de conteo de plaquetas circulante en pacientes con dengue después de consumir el jugo de las hojas de lechosa. O sea, estoy mencionando estudios internacionales cerca de mi trabajo. Ahí fueron los datos necesarios para ustedes escribir en su tesis antecedentes sobre el tema. Voy a hablar ahora un poco acerca de planteamiento de problemas. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí quiero plantear un problema, disfunción eréctil, quiero buscar su relación con diabetes en los hombres en barrio X. Y hago la pregunta, esa es mi pregunta de investigación. ¿Existe relación entre disfunción eréctil y divorcio en los hombres diabéticos que viven en barrio X? Aquí pueden encontrar los variables. Disfunción eréctil y divorcio. La población son los hombres diabéticos. El lugar de estudio, barrio X. Y podemos agregar el tiempo también. Recuerden, en los primeros videos que hablamos sobre pregunta de investigación y el título, teníamos ese esquema, ese formato para poder escribir el título. Recuerden que hablamos de lugar donde ustedes van a hacer el estudio, luego viene la población y luego deben escribir en ese cuadro que está en el medio el problema de investigación, el problema que te inquieta, disfunción eréctil. A la izquierda, la causa. ¿Qué causa disfunción eréctil? Diabetes. Y a la derecha, consecuencia. ¿Qué puede producir ese problema? Consecuencia, divorcio en esa familia. ¿Y cuál es el aporte que usted intenta hacer luego de realizar su trabajo? Usted puede decir, mira, como aporte para evitar esa consecuencia, ese divorcio,
vamos a implementar terapias familiares en cada barrio. Entonces, aquí tenemos variables: disfunción eréctil y divorcio en la población hombre diabético en barrio X. Eso lo sabemos de los videos anteriores. Para planteamiento de problema, nosotros debemos describir, explicar de manera clara y concisa razón de tu decisión para investigación. Tú tienes que describir claramente por qué quieres investigar, para que cuando los lectores encuentran tu artículo, tu anteproyecto, sepan de qué se trata, qué tú vas a hacer. So, usted plantea su problema para convencer a esa persona, a ese lector, que su trabajo vale la pena hacerlo, o sea, para convertirlo en un trabajo científico. Entonces usted tiene que presentar su anteproyecto teniendo un planteamiento de problema bien diseñado. Le voy a enseñar algo muy importante, interesante. Para hacer planteamiento de problema, vamos a usar 3 métodos. Método de triángulo. Otro método es P, que es la pregunta, y otro se llama CCA. Causa, consecuencia y aporte. Vamos a hablar sobre eso. Método de triángulo. ¿Qué quiere decir el método de triángulo en planteamiento de problema? O método de pirámide, como usted quiera llamar. Para comenzar a escribir sobre planteamiento de problema, vamos de macro a micro. Comenzamos con definición de variables. O sea, en título ustedes saben cuáles son variables independientes y cuáles variables dependientes. Se comienzan a definir sus variables. Luego van a buscar los datos relacionados con problemas a nivel mundial. ¿Qué han hecho a nivel mundial? ¿Qué han hecho a nivel regional, nacional y local sobre su tema? Escribiendo datos estadísticos y referencias bibliográficas. Luego, al final, tienen que mencionar causa y consecuencia y el aporte. Y luego escribir preguntas de investigación, que no puede ser más de 3 preguntas. Porque mientras más preguntas hacen al final del planteamiento de problema, deben tener más objetivos y el trabajo va a ser más difícil de realizar. Entonces, vamos a volver a un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí están los párrafos que ustedes van a escribir en 2 páginas más o menos de planteamiento de problema. En primer párrafo van a definir variables. Primer variable, por ejemplo, disfunción eréctil en los diabéticos. ¿Qué es disfunción eréctil? Usted lo describe. El párrafo 2, definición de segunda variable, divorcio. Van a ver ¿cuál es la definición de divorcio? Luego van a buscar la correlación que existe entre disfunción eréctil y divorcio en todos los trabajos que han hecho a nivel mundial. Lo van a describir. Luego, esa correlación a nivel regional. Si han hecho algún trabajo a nivel regional, por ejemplo, a nivel del Caribe o América del Sur, América Latina, usted lo escribe. Luego vamos a buscar artículos relacionados con ese problema para a nivel nacional, República Dominicana. Después podemos buscar si han hecho algún trabajo, por ejemplo, en la ciudad, Santiago, si hay. Y así vamos a ir bajando de macro a micro. Y al final, en un párrafo mencionamos
causa, consecuencia y el aporte al final. Ahí termina mi planteamiento de problema. Recuerdan que existe relación entre disfunción, esa es la pregunta. ¿Existe relación entre disfunción eréctil y divorcio en los hombres diabéticos en barrio X? Esa es la pregunta que ponemos al final del planteamiento de problema. Entonces, el planteamiento de problema no más de 2 páginas. El primer párrafo, definiciones. Segundo párrafo, o sea, primer párrafo, variable independiente, variable dependiente. Luego otros párrafos, hablamos sobre correlación entre esos variables, cómo es el problema a nivel mundial. Y vamos a ir bajando hasta llegar a nivel local. Ahí en una página vamos a escribir todo eso. La segunda página, explicamos el problema, hablamos sobre causa-efecto, o sea, diabetes y su relación con el problema, o sea, disfunción eréctil y diabetes, y debemos escribir, aunque sea una línea, ¿qué buscamos? Podemos decir al final, con este trabajo nosotros intentamos demostrar que con una terapia familiar nosotros podemos también aportar que haya menos divorcio. O sea, como aporte, ¿qué quieres aportar? Primero debes demostrar que hay una relación y al final tú dices que este trabajo lo hacemos para que sea un aporte para disminuir número de divorcio. Y luego tú pones tus preguntas de investigación. Recuerden que mejor que no sea más de 3, menos de 3 es correcto. Aquí pongo otro ejemplo para planteamiento de problema. Vamos a ver. Aquí pueden ver el título, Composición corporal de madres e infantes dominicanos y su asociación con ingesta de leche materna. Entonces, ven que el primer párrafo habla de variables, ingesta de leche materna. El segundo párrafo habla de composición corporal. Entonces, el primer párrafo, segundo párrafo, hablamos de variables, su definición, qué significa, cuál es su importancia. Luego hablamos sobre la relación que existe entre esos dos variables. Podemos comenzar a nivel internacional y vamos bajando a nivel nacional si han hecho algún trabajo. Por ejemplo, en este caso, a nivel nacional no hay trabajo, no lo vamos a mencionar. Solamente decimos que en nuestro país, en la revisión hecha para fines de esta investigación, no se ha encontrado evidencia de investigación. Pero tengo que mencionar a nivel internacional que han hecho y cuál fue el resultado, ¿no? Aunque sea una mención. Y al final debo poner causa, consecuencia y aporte. Hay autores que ponen causa y consecuencia, y hay autores que no lo ponen, pero tratan de poner, aunque sea 2 o 3 líneas, y para finalizar, sobre composición corporal, por ejemplo, de madre e infante y la leche materna, al finalizando su planteamiento problema, y al final hacen el aporte. Por ejemplo, en este caso, en ese artículo, en planteamiento de problema, no menciona de manera muy exacta causa, consecuencia y el aporte. Pero yo lo recomiendo para que sea un trabajo bien fundamentado. Y por último, escriben autores la pregunta de investigación, que yo mencioné en otros videos, cómo se hace pregunta de investigación. Hay otro ejemplo aquí. Miren, título dice, relación entre la composición corporal y hábitos alimenticios en estudiantes de nutrición y dietética. Miren, estos autores comenzaron el primer párrafo, hablaron sobre composición corporal, que es el primer variable. Luego, el segundo párrafo, hablan acerca de hábitos alimenticios, que es otro variable.
Luego vienen y hablan sobre relación que existe entre ellos en trabajos hechos a nivel internacional, en otro párrafo, ¿sí? Y luego van bajando a nivel nacional y si han hecho algún trabajo en el país, ellos van y lo mencionan. Al finalizar, hablan de causa, consecuencia, aunque aquí no mencionan de manera directa el aporte, pero ellos dicen que como estudiante de la carrera, aquí pueden ver, siendo el estudiante de nutrición el encargado de impartir esos conocimientos, debería tener por hábito una alimentación saludable y consecuentemente una composición corporal acorde con la misma. Por ende, cabe preguntar, ahí formulan su pregunta de investigación, ¿sí? Y ven que ahí hay dos preguntas de investigación. Y ahí termina planteamiento de problema. Muchas gracias.